Ahí la veo conectada a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, Rocío Troche, que también me preguntaba por la terminación de documento. Gente, en breve retomamos todas esas consultas y todo el resto de los temas, pero les había contado hace un ratito que traíamos un tema muy, pero muy interesante, tema que me encanta poder tratar y para eso nos va a estar acompañando la doctora Claudia Mesa Fournier. Ella es abogada y vamos a estar charlando sobre la tenencia compartida de las mascotas una vez que hay separación o divorcio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en este caso? ¿Cómo te tenés que manejar? Sé que hay un caso precedente, así que le quiero consultar sobre eso y obviamente, si ustedes han pasado por esa situación, me encantaría que lo cuenten. Si no lo han pasado, pero quizás están ahí, como iniciando esa situación, me encantaría también que lo cuenten acá y que por supuesto puedan hacer sus consultas. No le hago esperar más, la recibimos a Claudia Mesa, ustedes vayan dejando sus consultas que las leemos en vivo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Emilia, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Muchas gracias por sumarte con nosotros. No, Encantada de por favor, recibirte en un el placer. programa y sobre todo poder charlar sobre este tema. Me parece realmente muy interesante. Yo como fanática de mis mascotas, en este caso de los animales en general, digo, uno cuando tiene mascotas en su casa sabe que son miembros de la familia, ¿no? Quería arrancar el tema porque uno no tiene en cuenta ni piensa que vaya a separarse o a divorciarse, ¿no? Así que en esos casos, ¿cómo funciona esto de la tenencia compartida o qué pasa cuando afrontás una separación o un divorcio? Bueno, en primer lugar, hay que ver muchas cosas antes. Primero hay que ver cómo venía la pareja. En un primer lugar, bueno, si hubo matrimonio, si hubo convivencia o no, y cómo era, previo a la separación, esta relación con nuestras mascotas que muchos consideramos nuestros hijos, ¿no? Entonces, Totalmente. primero hay que ver eso. Eh, sí, el perrito, el loro, eh, puede haber otras mascotas, gatitos también. eh, si venían conviviendo con la pareja o estaba conviviendo con la familia de uno de los integrantes de la pareja o de ambas, entonces hay que tener en cuenta primero cómo viene dándose esto en la vida real para poder solicitar su continuidad. Y más que nada, verificar qué es lo mejor nuestros, para nuestras mascotas, ¿no? Claro, sí, porque incluso en el caso que veo acá que se dio en Gualeguaychú, si no me equivoco, ¿no? Justamente se dio la custodia de mascotas en un contexto de violencia de género. Fue un caso puntual, pero justamente leyendo sobre el caso y a lo que llegaron sobre todo los jueces de este caso, es que considerar obviamente a los animales como seres sintientes, vivientes, no como cosas. Esto me parece una parte importantísima justamente para poder llevar quizás este caso de tenencia compartida de las mascotas, porque no estamos hablando de un artículo que me dejé en tu casa. Hay que saber llevar y obviamente pensar en esas mascotas que, como bien vos decías hace un ratito, son parte de la familia. Cuando vos hablas de ver cómo venía estando en la pareja, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta sobre la pareja para poder avanzar, ¿no? con este proceso? Claro, recordemos que generalmente lo que se le va a pedir al juez es una continuidad de esta relación que ya si no tienen una relación de pareja o ya ha roto la convivencia, el juez o la jueza lo que van a determinar es justamente de qué manera se puede dar esta tenencia. Por ejemplo, si la pareja eh, vivían juntos en una casa y de pronto se separan los dos, sea o no por violencia de género, porque bueno, en estos casos hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta. Este, Primero hay que ver si hay un acuerdo, porque generalmente cuando se terminan, o sea, cuando hay una ruptura, ¿no? Lo que menos encontramos son acuerdos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, total. para poder mejorar, para poder salir de esta situación, hay varias alternativas, ¿sí? Primero es la de solicitar la tenencia compartida,
en ese sentido, el juez lo que va a hacer es, va a fijar lo que es una audiencia en la que se puede dar o no una conciliación. Esa es una de las salidas. Después hay otras alternativas como ser la solicitud del cuidado unilateral, cuando no hay un acuerdo en la pareja o cuando alguien de los dos integrantes pudo haber sido acusado de violencia, no solamente con los hijos menores, sino también con la propia pareja o con la propia mascota, ¿sí? O sea, puede darse un universo de situaciones que hay que tener en cuenta. Lo que sí, lo que venimos resaltando desde el Instituto de Derecho Animal, es el gran avance jurisprudencial, o sea, el gran avance que ha habido desde las sentencias en lo que es comparado a la situación legislativa, como vos bien decías. ¿Por qué? Porque en el Código Civil y Comercial, que es el código de fondo que regula todo este tipo de situaciones, todavía se lo sigue considerando a los animales como si fueran cosas, ¿sí? Claro, O sea, no ha habido un avance significativo a nivel legislativo. Sin embargo, este, se ha contrapuesto, digamos, todas estas situaciones, ¿sí? En las cuales los jueces le han tenido que dar respuesta a los justiciables, a las personas que se presentan, ¿verdad? En donde a los abogados, bueno, es tarea justamente de los colegas, de todos los letrados, presentarle al juez cuáles son las pruebas, cuáles son las evidencias, cómo se ha venido dando el vínculo familiar. Recordemos que, bueno, hoy en día se maneja mucho un nuevo concepto que es el de la familia multiespecie. Es más, el propio concepto de familia ha ido modificándose. En un contexto histórico, recuerden que se consideraba familia, por ejemplo, a mamá, papá y a los hijitos, ¿verdad? sí, Después esto fue cambiando, ya esa concepción tradicional de familia se ha ido modificando. Esta familia puede estar compuesta por una mamá soltera y sus hijos, puede estar compuesta por la mamá y los abuelos, puede estar compuesto por un papá, por dos papás o por dos mamás, ¿sí? Entonces, el concepto de familia ha ido modificándose con el tiempo. Entonces, el foro de familias, sobre todo, es quien más se ha visto este, eh, obligado, digamos, a solucionar todas estas situaciones. Entonces, ante esto se encuentran los jueces de familia con una situación que es muy frecuente, sea relaciones de pareja sin convivencia, relaciones de pareja con convivencia, eh, matrimonios que conviven separados, ¿sí? Hay diferentes tipos de familias y bueno, y dentro ujú, de este contexto hay que ubicarlos a las mascotas, ¿no? Entonces, si la mascota o los niños menores, porque prácticamente se les da recordemos que para muchos de nosotros reciben el trato de hijos menores de edad. Entonces, sí, ese es el totalmente. mismo trato que nosotros pedimos generalmente que se les dé, ¿verdad? Entonces, buscando el bienestar tanto de la expareja como de los animales no humanos que son integrantes de la familia, se le solicita al juez en base a las pruebas que se les puede aportar, fotos, videos, eh, todas las pruebas que tengas, vos las adjuntás, se las mostrás al juez y le solicitas, bueno, quiero o la tenencia compartida de la misma manera en que lo harías con un hijo menor. Sí, ¿Sí? principalmente para Entonces, que en no, base no a la lo sufra y situación. para que tenga una, me imagino, ¿no? Una transición un poco más agradable. Uno no siempre se tiene en cuenta que las mascotas también incluso pueden sufrir ese estrés, esa separación, perder la costumbre de estar con ambos miembros de la pareja y quedarse solo con una. No, no es tan sencillo como mucha gente me imagino que puede creer. Ahora, el tema del proceso que se hace para estos casos. Vos recién mencionabas que es distinto quizás si era una pareja no conviviente o conviviente, matrimonio y demás. El proceso es más complicado si no estaban conviviendo, si es una pareja que no tenía ningún tipo de unión convivencial, ni matrimonio, ni nada. ¿Es un poco más difícil el proceso o no? ¿O es exactamente lo mismo?
En realidad no hay un parámetro, pero sí Ujú. podríamos decir que es un poco más complicado si no hubo convivencia previa y es más complicado cuando se trata de uniones que no son matrimonio. ¿Por qué? Porque en el caso de las uniones matrimoniales, para acreditarlo simplemente basta con la partida de matrimonio, ¿verdad? En cambio, Claro, si es una unión convivencial y nunca hicieron esa unión convivencial en el registro civil o a través de información sumaria, bueno, tenemos que acreditar por otra vía, por otras pruebas, esta unión convivencial, que fue, bueno, en uno de los casos que nos tocó, que fue el caso Pope, por ejemplo, era bastante más complicado porque eran una pareja, pero era pareja de novios, ni siquiera convivían. eh, Además, esta relación de noviazgo se había terminado y la cuestión es que resulta que cuando eran novios habían decidido tener un perrito, ¿sí? Que lo terminaron adquiriendo, ¿verdad? Y este perrito se quedó a vivir con el papá, ¿verdad? sí, Entonces, después resulta ser que tras la ruptura de este noviazgo, se quedaron sufriendo muchísimo, se quedó sufriendo la familia de la chica, ¿sí? claro, Eh, es más, quienes vinieron a consultarnos era esta chica que es la hermana de quien resultó ser la pareja, digamos, la cuñada, ¿verdad? Por así sí. decirlo. Que es, dice, pero nosotros queremos verlo, o sea, no damos más, estamos en una situación de estrés que no te podemos explicar. Entonces, bueno, nos vimos obligados a buscar qué vía legal poder emplear, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que nos pareció más aplicable en ese sentido fue las relaciones de familia. Entonces, presentar esa petición ante los juzgados de familia, siendo que Bien, han habido otros casos, pero dentro del marco de un régimen de divorcio, en donde se puede presentar un convenio regulador, ¿verdad? En este caso, ni había matrimonio, no había convenio, las claro. partes estaban mal y quienes querían ver al perrito era la familia política, por así decirlo, ¿no? Entonces, Claro, pero bueno, fue por fuera todo una de no tener, complicación. fuera de no tener, disculpa que te interrumpa, la convivencia sobre todo, digo, había quizás una posibilidad de reclamar por el hecho de que la pareja en conjunto decidieron adoptar un perrito en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si quizás uno de ellos, un miembro de la pareja, ya tenía un perrito o decidió adoptarlo solo y después estuvo en pareja y básicamente, sí, era como de los dos, pero lo había adoptado uno solo? Digo, eso también se puede comprobar, se puede presentar como para decir, me corresponde quedarme con el perro que yo adopté y que yo encaré este proceso, no es de los dos, digamos, lo pueden llevar por ese lado. Claro, sí, sí. Bueno, eso es justamente lo que tiene el régimen de familia, ¿no? Que tiene esa flexibilidad de que no le va a dar prioridad, por ejemplo, al que hubiera adquirido, ¿verdad? Por decirlo así, Bien, o al que lo hubiera adoptado. bien, Justamente el juez de familia debe guiarse por las pruebas que se le trae y por cómo venía dándose la relación familiar, ¿sí? O sea, para poder intentar este tipo de planteos, lo primero que hay que acreditar es justamente esa relación familiar ujú, que ya se venía dando previamente y los derechos que puedan tener las partes, ¿sí? Si hay sufrimiento también por parte no solo del animalito, también hay parte de uno de los, perdón, también puede haber dolor por uno de los convivientes o de la familia de los mismos. Se aplican prácticamente las mismas disposiciones que uno aplicaría cuando quiere eh, a- efectivizar un vínculo, cuando quiere ver a los hijos menores, ¿sí? claro, Nosotros puntualmente lo que hemos aplicado en este tipo de casos es el pedido de un régimen de comunicación. Eh, en el Código Civil anterior, que esto es antes del 2015, eh, lo decíamos de otra manera, ¿sí? Que era un régimen de tenencia. Hoy ya no se lo llama tenencia, ¿sí? Ahora se llama régimen o derecho de comunicación. Entonces, bien, bajo esta premisa es que se hacen todo tipo de solicitudes
como derechos de visitas y este tipo de peticiones, ¿no? Claro, bueno, funciona muy similar a las tradicionales que vemos siempre en cuanto a los hijos, ¿no? A cualquier familia que afronta una separación. Exacto. Funciona de manera similar, me imagino que hay cada vez más casos, porque como bien vos decías hace un ratito, el sistema tradicional de familia ha cambiado muchísimo. Hoy es cierto que hay muchísimas parejas que deciden no tener hijos y sí tienen a sus animales como miembros de la familia, como sus propios hijos. Así que me parece interesante tenerlo en cuenta y sobre todo saber que existe una posibilidad de llegar a un acuerdo y de que ambas partes, y sobre todo el animal, no lo sufra y que sea lo mejor para ellos. Claudia, quedó clarísimo, te agradezco muchísimo por la charla, me encantó y creo que podemos seguir Muchas hablando en gracias a otro ustedes. momento sobre este y otros temas, así que te espero cuando quieras, por supuesto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Bueno, gente, ahí charlábamos con Claudia Mesa, hablábamos sobre la tenencia compartida, que como bien nos explicó hacia el final ella, ya no se les llama tenencia compartida, sino comunicación, ¿no? Esto sobre animales, mascotas o tus otros miembros de la familia tras una separación o divorcio, ¿no? Cómo afrontar este proceso, qué es lo que hay que hacer y por supuesto cómo funciona, ¿no? Porque se va a poner como prioridad siempre evitar ese sufrimiento, en este caso del animal, pero también de las personas que fueron a esta mediación y que afrontaron este proceso. Así que me pareció súper interesante, quisiera saber si alguno pasó por esa situación en algún momento. Los leo y obviamente retomamos consultas y más información porque llega la última parte del día en Acceso Directo. Hasta las 10.